Hola, muy buenas a todos, soy Chema Foto y hoy os voy a traer el trauma más grande que he tenido nunca relacionado con la fotografía. Y es que hace 6 años perdí todas mis fotos. Y ahora os lo cuento. Pues sí, chicos, no es clickbait, os lo prometo que no es clickbait. En 2013 yo vivía en la zona de Poblenou y vivía en una antigua finca y teníamos muchísimos problemas de electricidad y había veces que se nos iba la electricidad durante unos segundos o incluso a veces durante unas horas. ¿Qué ocurrió? Yo siempre, y lo podéis ver, os voy a dejar aquí un vídeo de cómo trato yo las copias de seguridad. Siempre he sido muy exquisito con el tema de las copias de seguridad y muy cuidadoso, ¿de acuerdo? Yo en aquella época no era fotógrafo profesional, pero sí que es verdad que tenía una colección de fotografía muy grande. Tengo una colección de fotografía desde el año 2001, creo, 2000, en digital hasta el día de hoy, organizada por meses, por días, ¿de acuerdo? Y lo tenía todo. Os explico cómo lo tenía montado. Tenía los últimos 3 años en mi ordenador local, en el portátil en este caso, tenía un disco duro de 3,5, donde tenía toda la copia de seguridad, y tenía otro disco duro de 2,5. 2,5 son estos, los pequeñitos, que son tamaño portátil, ¿vale? Y tenía yo otra copia de seguridad, es decir, tenía 2 copias de seguridad completas y una parcial. Porque la del portátil no me cabía todo, eran como 500 gigas y mi portátil en aquella época pues iba a tener 128 gigas SSD o algo así, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurrió? El disco duro grande empezó a hacer como un ruido raro. O sea, ya... Y yo me asusté en aquel momento y dije, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Que este disco duro se me estropea. Este disco duro va a petar, va a fallar. Coincidió que había una oferta en MediaMarkt, creo que era, en aquella época, y compré un disco duro de 1 terabyte o símil, que en aquella época pues era carito y tal, y tenía todavía pues el disco duro de 3,5. Vale. Pues ¿qué hice? El disco duro antiguo, que no funcionaba nada bien, lo formateé y dije, lo voy a dejar apartado, y lo dejé ahí tirado, ¿vale? Y me quedé con una única copia en ese momento de todo, ojo, todo, porque sí que tenía los últimos 3 años en mi ordenador. Y compré otro disco duro y empecé a copiar, conecté los 2 discos duros a mi portátil y empecé a copiar todo del disco duro de 3,5 al disco duro nuevo de 1 terabyte. Pues cuando empieza a copiar, la luz. ¡Bum! ¡Bum! Nada, así como lo típico, ¿no? Que bajada de tensión, subida de tensión, nada, 1 segundo, 2 segundos, no digo más. Cuando vuelve la luz, se me había apagado los discos duros, por supuesto, el portátil se había quedado encendido y empiezo a escuchar el maldito disco duro, porque estaba encendido todavía, estaba enchufado, claro, estos no llevan carga externa. Empiezo a escuchar como un ruido así y yo, no me jodas, y no me lo montaba. Montar quiere decir que no me lo cargaba el disco duro. En Linux se dice montar, cuando montas es montar un disco duro, pues no me lo montaba. Ahí me asusté bastante, dije... he formateado el disco duro anterior, no se me habrá jodido ¿verdad? Lo vuelvo a desenchufo, lo vuelvo a poner y efectivamente el disco duro no se cargaba, no montaba. Ahí ya entré en pánico total, porque como os digo, el portátil tenía solo las últimas 3 años. Y entonces es cuando dije, ¿cómo narices recupero esto? Porque está haciendo un ruido, es un ruido de aguja, es algo mecánico que está haciendo un ruido raro. Claro, cuanto más tiempo lo enchufes y más lo pruebes, más posibilidades hay de que estropees ese disco duro. Es un disco duro mecánico, no es un SSD. Entonces, bueno, empecé a consultar, había tenido ya experiencias anteriormente con un servidor. Yo, bueno, lo sabéis, soy ingeniero de software y llevo trabajando de ingeniero de software muchos años. Y ha pasado una vez que hemos tenido que recuperar discos duros de servidores o cosas así. Siempre teníamos redundancia, se estropeaba uno. Daba la monstruosidad de casualidad de que se había estropeado un backup antiguo, que solo tienes una copia, y bueno, recuperarlo ya es un sitio especializado, ¿vale? Este sitio que lo llevé yo, no me han pagado nada, pero el servicio es excelente y cuando algo es muy bueno, pues me hace la pena recomendarlo. Es Laby, todavía no sé si existen, Laby, ¿de acuerdo? Están en Barcelona y tienen su laboratorio propio. Normalmente hay muchísimas empresas, si os metéis esto estoy hablando del año 2013, no sé cómo será hoy en día. Normalmente si tú vas a empresas de recuperación de datos de discos duros, muchos de ellos porque se han estropeado la partición de contenidos, ¿vale? La tabla de contenidos y simplemente lo recuperan utilizando unos software y te recuperan el disco duro, ¿vale? Hay otras formas. Pero cuando es un problema de hardware, cuando es un problema físico, digamos, tienes que ir a un laboratorio que están al vacío, van con trajes así como si fueran naves espaciales y lo abren.
y sacan el disco, porque es un disco como si fuera un CD, digamos, más o menos metálico, y lo meten en otro, y entonces te extraen esos datos y te los ponen en otro disco duro que les tienes que dar tú, ¿de acuerdo? Entonces fui a este centro directamente que se llama Lavi, que ¿a qué venía esto? Que estas webs que igual te cobran 1000 euros o lo que sea, luego lo que hacen al final es enviarlo a Lavi o a un servicio similar. Entonces fui directamente a Lavi, les llevé el disco duro que me dieron un presupuesto. El primer presupuesto me asustó bastante porque era de... Ostras, dame un segundo, perdón. No está... Ah, no lo encuentro. Que tengo aquí varios mails con ellos. Es lo que digo, la atención fue impresionante. Sí, vale, el primer presupuesto que me hicieron es de 1086. Eso en caso de desembalaje, sala limpia, recambio de cabezal, corrección de las cabeceras, volcado RAW, reestructuración del modo RAW a modo lógico. 897 masiva, 1086 euros, ¿vale? Este fue el primer presupuesto. Entonces yo contacté con mi empresa aseguradora de la época para ver si podía reclamarlo para que me lo pagara el seguro, porque claro, 1000 euros la verdad, hombre, no era algo que estuviera muy contento de pagar, honestamente, y menos cuando ha sido un problema mío, sé que ha sido un problema eléctrico que ha chicharrado el disco de alguna forma. Entonces, bueno, tardaron como un par de meses, tenía que pedir un informe a Endesa. Endesa dijo que no había pasado nada ese día, que evidentemente había pasado, pero Endesa se limpió las manos, yo seguí reclamándole al seguro con una factura pro forma, no sé qué, no sé cuándo, porque el presupuesto que me han dado ellos no era definitivo. Una vez lo abren y se pueden arreglarlo, el presupuesto podría ser menor o mayor, o sea, podría haber sido más, también podría haber sido... puede ser mucho menos, que fue el caso que fue menos, ¿vale? El seguro no sé, tardaba un montón, yo me cansé, a mí me generó mucha ansiedad. Sé que siempre estoy de cachondeo y bromitas y tal, pero yo honestamente en aquella época lo pasé muy mal, pero muy mal, porque tenía recuerdos muy importantes en ese disco duro, de muchísimos viajes que hacía yo con mi mujer, de familiares que ya no están con nosotros, que tenían unas fotos únicas, que eran recuerdos únicos de mis sobrinas cuando habían nacido, y eso estaba todo ahí. Y no lo tenía, porque tenía solo hasta el año 2010 o 2011 guardado en el portátil. Todo lo demás hacia atrás, los otros 11 años, no los tenía. Y la verdad que lo pasé muy mal, estaba un poco deprimido y dije que no quería esperar más a lo del seguro, que luego ya lo intentaría solventar, y lo llevé yo a reparar. El montante final de la reparación me lo repararon como en 2 días y les tienes que llevar un disco duro para que te vuelquen la información, ¿vale? Entonces el presupuesto de recuperación asciende a 498,52 masiva. Dicho presupuesto no incluye el dispositivo volcado. Yo ya tenía el disco duro, como os he dicho antes, un disco duro de 1 TB que ya había comprado. Entonces nada, llevé el disco duro 1 TB, les llevé el que se había roto, que no sé ni dónde lo tengo, me acuerdo que lo envolví por ahí. Y nada, me recuperaron los datos de un lado a otro, me recuperaron el 100% de los datos porque no se había dañado el disco, sino que lo que se había dañado, a ver, habría requerido intervenciones a limpia. En algún sitio por aquí tengo puesto exactamente lo que se había dañado, pero era algo del cabezal de lectura, que al subir la tensión o lo que sea, pues el cabezal de lectura se había dañado. Por suerte no lo enchufé muchas veces al ordenador, no tenía que haberlo enchufado ninguna vez, o sea, si os hace un ruido el disco duro, no lo enchuféis otra vez, ¿vale? Porque lo único que puedes hacer es dañar la información que hay dentro. Entonces me pudieron recuperar todo, que eran como 300 gigas o algo así de ficheros, o 270 gigas o algo así de fotos. Es una obsesión que he tenido yo siempre, de tener muchas copias de seguridad. Ya os hablé de ello en otros vídeos anteriormente, de cómo hago las copias de seguridad. Y es curioso que aun siendo tan precavido, aun tomando todas estas medidas, que me pasara esto. Es totalmente mala suerte, es mala suerte, lo admito que es muy mala suerte. Pero son cosas que te pueden pasar y a mí me generó pues una pequeña depresión por lo que había perdido. Y nada, yo lo solventé con dinero, por suerte esto se podía arreglar con dinero. Es lo que hice, tiré el dinero para recuperar esas memorias que no tienen precio realmente. Y aún las tengo, y actualmente, bueno, por favor miraos el vídeo que os pondré abajo, o aquí arriba, donde lo pondré, donde explico cómo hago el sistema de copias de seguridad, pero básicamente resumido, tengo 2 discos duros, tengo el portátil y lo tengo todo en la nube. O sea, hay como triple copia de seguridad, aunque en el portátil sigo haciendo lo mismo, que guardo solo los últimos 3 años de fotos. Fotos personales estoy hablando, no las profesionales, ¿vale? Las profesionales las tengo en un disco duro aparte y en la nube, las tengo en 2 sitios. Y nada, este vídeo no es tan divertido como siempre, es trauma, es quizás lo peor que me ha pasado nunca a nivel de fotografía o de desgracia, porque sí que se me han caído flashes, se me han roto cosas, se me han quemado flashes, se me habrá caído alguna vez un objetivo, habré perdido, yo qué sé, me habrán multado en el coche por aparcar donde no debía. Pero ese fue el día traumático, 18 de febrero del 2013, cuando perdí todas
mis fotografías de infancia, de adolescencia, de mis familiares, y no se me olvidará nunca, y solo espero que este pedazo tocho que os he explicado y repetitivo os sirva para que seáis precavidos y no os pase lo mismo que me ha pasado a mí. Muchísimas gracias por seguirme, muchísimas gracias por escuchar todo esto. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros a mi canal, Chema Foto, subscribe, es que soy inglés, subscribe guys, y darle like si os ha gustado. Si no os ha gustado, no hagáis nada. Si no os ha gustado, de suscribiros porque los vídeos que voy a hacer van a ser así. Y muchísimas gracias, hasta otra.